Bendiciones para todos. Sean bienvenidos a Da'at, portadores de luz para tu oscuridad. Hoy día vivimos en un mundo de engaño, donde engañar es un modo de vivir. Quiero invitarlos a que nos libertemos de los prejuicios que tenemos en la mente cuando normalmente recibimos explicaciones a temas que no teníamos muy claro, por lo cual nos causa terror o nos horrorizamos. Precisamente, los culpables de ocultar el verdadero conocimiento a lo largo de los siglos han sido y son: 1. La Iglesia. 2. Los medios. 3. La clase dominante conformada por políticos, comerciantes, clérigos y pastores. Y 4. Nuestros propios temores a saber la verdad. Estos elementos del mal nos mueven como marionetas para que la luz no llegue a nuestros corazones, apartándonos de conocer la verdadera realidad oculta de Dios y sus ministros. En este video me ocuparé de la identidad de uno de ellos, Lucifer, el portador de la luz. ¿Quién es este personaje? ¿Por qué es importante saber la verdad sobre él? La primera vez que se cita el nombre de Lucifer, del hebreo Helel, es en un texto del profeta Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14, de la Vulgata de San Jerónimo del siglo V, traducción que él hace de la Biblia al latín para designar a la palabra lucero, del latín Lucifer. En este texto se le vislumbra a él como el antiguo relato del ángel caído, pero se ha querido ocultar su verdadera identidad, representándolo en dicha cita como un ser dirigiendo una revuelta cósmica contra su creador mismo para ver quién es Dios. ¿Es eso cierto? Descubrámoslo. Acompáñeme y verá. Apocalipsis nos muestra una serie de promesas a los vencedores donde se les promete recibir o encarnar al mismo Lucifer como portador de luz, es decir, la verdadera voluntad sobre los impulsos naturales. Algunos traductores emplean la palabra lucero, que hace referencia a Venus, estrella de la mañana, como símbolo del amor. Es interesante que recordemos la relación que tiene esto con 1 de Juan 4:8, donde habla de que Dios es amor. Los invito a buscar en sus Biblias todas las referencias que nombramos en este video, como son Apocalipsis capítulo 2, versículos 7, 11, 17, 26 y 28, y Apocalipsis capítulo 3, versículos 5, 12 y 21. Cito textualmente los versículos 26 y 28 de Apocalipsis capítulo 2, que dice así: y a los que salgan vencedores les daré autoridad sobre las naciones, así como mi Padre me ha dado autoridad a mí, y gobernarán a las naciones con cetro de hierro, y las harán pedazos como a ollas de barro, y les daré también la estrella de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Comparemos con lo que Jesús mismo toma el papel de portador de luz, es decir, de Cristo Lucifer, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para declarar todo esto a las iglesias. Yo soy el retoño que desciende de David, soy la estrella brillante de la mañana. Es muy importante que no nos dejemos engañar. Lucifer es el príncipe de la luz, no el señor de las tinieblas y del infierno, como nos han hecho creer. Este último es Satanás, que funciona como un siervo del Dios imperfecto de la Biblia, que condena, tortura y somete a duras penas a sus fieles. Satanás no es altruista, es la naturaleza del mal, al contrario de Lucifer, que es luz, inteligencia pura y voluntad.
capaz de liberar al hombre de todos los agregados psicológicos, de la ignorancia y de la miseria material y social en que nos han sumergido los falsos dioses y sus corporaciones del mal. Por último, Lucifer o Cristo Lucifer, el fuego universal que purifica o destruye, es el entrenador que mediante pruebas nos capacita para perfeccionarnos y ser vasos dignos donde more la Shejinah. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso quiere decir que el fuego nos purifica, el fuego nos hace más puros, más limpios, más presentables ante Dios. Y como dice 1 Corintios capítulo 4, versos 1 al 12, el cual solamente voy a citar el verso 6 y el verso 7 que dicen: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Espero que esta información haya servido de guía para que su conciencia cada día se vea motivada a investigar, a ser consciente de que día a día tenemos que liberarnos del yugo esclavizante de las corporaciones que nos tienen en oscuridad. Y a partir de este momento los quiero invitar a un reto: que investiguen qué es Shekinah y que publiquen en los comentarios sus respuestas. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, en YouTube como Da'at Portadores de Luz, canal oficial, para que por favor se suscriban, denle like, comenten y compartan. También en mi cuenta de Facebook, que aparece como Da'at Lusher en Facebook, para que visiten mi cuenta y de esta manera más adelante puedan participar de una presentación en vivo. En Twitter también me encuentro como @Da'at Lusher. Podemos compartir información por medio de esta red social. Y por último en Instagram como @Da'at Lusher. Muchas gracias a todos por ver mis videos. Los invito a que vean el video número 1, donde habla de la pandemia y las 7 cabezas de Satán o pecados capitales, que son el origen de todos los elementos egoicos, para que de esta manera puedan comprender la relación que tienen con este video. Gracias y un feliz día.